¿A quién hoy no le importa o no está atento o quién no quiere adquirir conocimiento en cuanto al ambiente y tantas cosas importantes? Voy a saludar a Alejandro Cristiá Llano, él es subsecretario de Planificación Ambiental del municipio de la ciudad de Corrientes. Bienvenido, Alejandro, un gusto verte. Hace tiempo que no charlábamos. Hola Inés, buen día a toda la audiencia correntina del ET7 y de los programas. Sí. Son varios. Son varios. Sí, realmente. Gracias a Dios, Alejandro. Por supuesto, como siempre, agradeciendo a las autoridades de esta casa y al equipo. Nada se puede en la vida sin equipo, sin compañía, como siempre digo. Nada se puede en la vida sin equipo. Eso es clave. Para mí es clave, para Rubén Duarte, por supuesto, que él es el capitán de este barco. Yo lo acompaño nomás en este barquito, digamos, pero bueno, te digo que nos siguen por el canal de YouTube de Radio LT7 AM900. También tenemos un WhatsApp, que es el 3794-250551. Y también nos pueden ver por el canal de YouTube de Rubén Duarte. Así que el que quiere escucharnos, vernos, nos pueden seguir por las redes sociales o, ya te dijimos, por todos los medios, FM, AM, todo. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo con Alejandro. Ale, realmente tantas cosas para charlar, para comentar. Y sobre todo, ¿sabes qué, Ale? A mí lo que me gusta es informar. Comunicar al correntino, al chaqueño, al formoseño, al santafesino, a donde llega la señal. Ya sabemos ahora, obviamente vía por internet, realmente llega a todo el mundo. Así es. La primera pregunta, Ale, que quiero formularte es si el tema, vamos a empezar por lo pequeñito para terminar en lo más grande. ¿Cuál es la temporada adecuada para plantar árboles que brinden sombra y que puedan soportar sequía y heladas? Con este cambio climático, vos dirás, bueno, Inés, ¿qué árbol? Te digo, bueno, vos sos el especialista, ¿no? Pero pues si yo quiero plantar un árbol, el vecino, el amigo que está escuchando dice, bueno, está Cristián Llano, ¿qué me puede decir? Yo puedo plantar un árbol en cualquier momento del año siempre y cuando le dé al árbol el cuidado post plantación que corresponda a la época del año. Si yo voy a plantar en diciembre o en enero, que hay calores extremos, cuando una planta es trasplantada, sufre un estrés, porque la cambiamos del hábitat en donde estaba, porque le cambiamos el sustrato en el cual estaba, las raíces quedan en un momento al aire y tienen que volver a enraizar y crecer. Entonces, si voy a plantar un árbol en diciembre o en enero, lo tengo que proteger del calor y del estrés hídrico, hay que regarlo. Y si voy a plantar un árbol en invierno, la verdad que en invierno no, porque un árbol o una planta no soporta las heladas. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, yo diría que no. Siempre la época ideal para plantar es en primavera o en otoño. Que ya entramos en otoño, ¿no? Exactamente, en primavera o en otoño. Pero lo más importante es qué cuidado le damos después de plantar. Y acá llamo a la reflexión porque tocaste un tema interesante. Muchas veces, o la mayoría de las veces, tenemos la tendencia a focalizarnos en el acto de la plantación y sacar la foto. La ciudad plantó 5.100 árboles en el 2024. Récord total, es un récord total. Pero yo siempre llamo a la reflexión es qué cuidado le damos posterior. ¿Por qué? Y después otra pregunta que siempre me hacen y está relacionada con esto que voy a decir ahora es ¿qué especies tenemos que plantar que no me van a romper la vereda? Esa es otra pregunta tradicional que me hacen en todos los ámbitos, desde los periodistas, los vecinos cuando vamos a dar charlas,
en eventos, en congresos, en todos los ámbitos me hacen esta pregunta y la respuesta es la misma que te di a vos respecto a en qué época plantar. No depende tanto de la especie, sino del cuidado adecuado que le damos al árbol con posterioridad y el espacio que le damos. El espacio que le damos. Si yo coloco un palo borracho en una maceta, y ese palo borracho va a quedar como un bonsái. O sea, el palo borracho es un árbol de grandes dimensiones que requiere grandes espacios para poder desarrollarse, para poder crecer. Si yo planto un árbol y no le doy una especie mediana o grande o la que fuera y no tiene el tamaño adecuado en el sustrato, en el cantero en el cual lo plantamos no tiene el tamaño adecuado, y el árbol va a buscar crecer. Y si encima tenemos la costumbre de podarlo, por el hecho de podarlo o porque vino el otoño y decís, bueno, es época de poda, tenemos que entender que el árbol respira y se alimenta por el follaje. Si nosotros le quitamos el follaje al árbol cuando lo podamos y lo podamos en exceso, es como que si le pusiéramos un tapón en la nariz y otro en la boca. Entonces, ¿qué hace el árbol? Intenta respirar por las raíces. Entonces se activa el crecimiento radicular de las raíces. Activamos el crecimiento de la raíz al podarlo en exceso. Entonces, ¿qué pasa? El árbol me rompió la vereda. No, señora, la culpa no es del árbol, la culpa es suya por haber hecho mal las cosas. Esto es como cuando uno se va al dentista y el dentista le dice, tenés 4 caries, ¿cómo estamos con la limpieza bucal? Entonces, cierro la pregunta. Sí. Más importante de en qué época del año lo plantamos es qué cuidado posterior le damos al árbol. El árbol es un ser vivo, como si tuviéramos una mascota. Una mascota necesita una visita regular al veterinario, necesita desparasitadores, te dan antipulgas, bueno, todos los tratamientos, digamos, todos los cuidados sanitarios, aparte de una buena alimentación. Entonces, mi mensaje acá y mi reflexión es importante el acto de la plantación y la fotito de la plantación y decir, sí, planté un arbolito, pero tan o más importante es qué cuidado le damos después al árbol. Ale, en cuanto a las medidas, en cuanto al ancho de la vereda, por ejemplo, en mi vereda yo sé que no puedo plantar Bueno, un ahí árbol. mi respuesta es que acuda a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. Tiene por todos los medios digitales, por el Munibot, por el 0800, en la página, en la app, todos los medios digitales de la municipalidad le dirigen a uno cuando pone la plantación de árboles, le dirigen a uno al área correspondiente, que es la Dirección de Arbolado Urbano, que además la Dirección de Arbolado Urbano es la responsable de la gestión del arbolado público urbano en la ciudad de Corrientes. Porque acá me tocaste otra pregunta muy interesante. La vereda, la acera peatonal, no es mía. Es un espacio público. La propiedad privada llega hasta la línea municipal. El vecino, frentista, propietario o locatario tiene la responsabilidad del mantenimiento de la vereda, pero la vereda no es suya. Es un espacio público, es la acera peatonal, es la senda por donde los peatones circulan para que no circulen por la calzada vehicular. Entonces, y la responsabilidad del manejo de los árboles que están en las veredas, como en las parques y en los paseos, es de la Dirección de Arbolado Urbano. Entonces, mi respuesta es, señor vecino, señora vecina, acuda a la Dirección de Arbolado de la Municipalidad de Corrientes, que tiene un equipo de inspectores, de profesionales, de técnicos, de operarios. La plantación la hace la municipalidad de manera gratuita,
a solicitud del vecino frentista, siempre y cuando se cumplan las condiciones, en época de plantación, como estábamos hablando, el municipio establece la época de plantación, precisamente por estas cuestiones que estamos hablando de climáticas, digamos, y ahí la responsabilidad del vecino es el acondicionamiento del cantero. O sea, el vecino tiene que acondicionar o establecer el cantero y en el tamaño adecuado. Entonces, y hay una ordenanza sobre veredas, hay una ordenanza sobre arbolado urbano. Estas dos ordenanzas regulan qué ancho tiene que tener el cantero de acuerdo al ancho de la vereda. Ahora, o sea, yo no le puedo dar un... Claro. Te puedo decir, pero no te vas a acordar porque hay distintos, si es menos de 2,50 metros, más de 3. Claro, depende obviamente digamos, de la superficie que vos tengas, y de acuerdo a eso te va a orientar la municipalidad y le va a decir, señora vecino, esta especie puede ir en su vereda. Así es. Entonces, mi respuesta a tu pregunta, que es una pregunta muy interesante, acuda a la municipalidad. Bien. Existe la ordenanza de veredas y la ordenanza de arbolado urbano que establece, de acuerdo al ancho de la vereda, el tamaño que tiene que tener el cantero, y de acuerdo al tamaño del cantero son las especies recomendadas o viables para ese tamaño de cantero. Hay árboles para veredas pequeñas y canteros pequeños, hay especies más pequeñas de árboles medianos tirando a chicos, como por ejemplo el ñangapirí o el lapachillo o el tecoma. Después para veredas más grandes se puede plantar ya un lapacho. Hoy es el Día Mundial del Agua, pero quiero comentar algo a los queridos oyentes, quienes nos están escuchando. Estamos con el subsecretario, sí, de Planificación Ambiental del municipio de la ciudad de Corrientes, Alejandro Cristian Llano. Alejandro, tenemos el majestuoso Paraná, tenemos 5 playas, tenemos el río Uruguay, tenemos el río Corrientes, tenemos tanta agua dulce aquí en la provincia de Corrientes. Y tenemos los esteros de Liberá. Sí, me olvidé. No solo los esteros de Liberá, sino también un montón de otras lagunas. Sí. Esteros, que no son tan conocidos como Liberá. Exactamente. Tenemos la provincia de Corrientes tiene casi 40.000 lagunas, son 39.000 y pico. Gente del CONICET y de la Universidad Nacional del Nordeste las han estudiado una por una y las tienen contabilizadas. Dentro del ejido municipal de la ciudad de Corrientes hay no menos de 195 lagunas. Además de las cañadas y bañados, esteros, conocidos genéricamente como humedales. La verdad es que los correntinos somos bendecidos por el agua dulce. Realmente. Y no nos damos cuenta. Nuestra provincia y nuestra ciudad hacen referencia al agua. Sí. Repito, nuestra provincia y nuestra ciudad hacen referencia al agua. Somos bendecidos por el agua, por la abundancia de agua dulce, cuando más de la mitad de las provincias argentinas tienen déficit de agua dulce. Más de la mitad de las provincias argentinas tienen déficit de agua dulce. Y no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos. También, Alejandro, hay que tener en cuenta que no tomamos conciencia y no tomamos en serio lo que se trata, preservar lo que vos estás mencionando. ¿Qué consejos podemos darles en forma general a los oyentes, a quienes nos están escuchando, nos siguen por las redes sociales? Lo mencionaste, y realmente el agua dulce, que es tan preciada, porque vimos realmente muchísima gente que está muriendo, obviamente en Europa, etcétera, por las olas de calor. Bueno, este cambio climático que abarca a todo el mundo. Bueno, pero las olas de calor también lo sufrimos. ¿Cuántos incendios tuvimos en la provincia? También quería tocar ese tema con vos. Y acá conectamos el agua, con el agua, porque bien, los humedales, que repito, es el nombre genérico de lagunas, bañados,
cañadas, esteros, es humedales, son reservorios naturales de agua de lluvia. Entonces, ¿qué significa esto? Que en épocas de lluvia, como la de anoche o como la lluvia que tuvimos el 3 de marzo del año pasado, funcionan como esponja de agua. Funcionan como esponja de agua. Y en época de sequía, si nosotros mantenemos las lagunas, mantienen la humedad, funcionan como mitigadores del calor. Entonces, lo que hoy Corrientes tenemos, el famoso barrio que se llama Laguna Seca, que no es otra cosa que una gran laguna que la hemos secado y rellenado y construido encima, es lo que no tenemos que hacer en el futuro. Entonces mi consejo, mi sugerencia es: no volvamos a repetir los errores del pasado. Repensemos, cambiemos nuestra posición respecto, en este caso, a los humedales de cara al futuro. Y acá va desde la vecina y el vecino, que en muchas oportunidades me ha tocado, que yo veo, me dicen, no, cuando baja el río, rellenamos un poquito acá, rellenamos un poquito acá, rellenamos un poquito acá, o cuando baja el nivel de la laguna, rellenamos y vamos avanzando. Es un boomerang, es un arma de doble filo, porque cuando venga la época lluviosa, eso es la zona natural, claro, a donde iba el agua. Entonces, si es la zona natural a donde iba el agua, se va a inundar todo. Te vas a inundar, querido. Sí, querida. así es. También otro tema para tocar, algo triste y doloroso, realmente lo que sufrió Bahía Blanca, sigue sufriendo. ¿Corrientes puede llegar a vivir esa situación, Alejandro? Yo no soy futurologista, no tengo la bola mágica. Eventos climáticos catastróficos han existido en la historia y es inevitable que sigan existiendo. A ver, noticias de inundaciones tenemos todo el tiempo. El año pasado en Porto Alegre, el aeropuerto de Porto Alegre estuvo 8 meses cerrado porque estaba bajo agua. 8 meses. El agua no corría. 8 meses. Río de Janeiro, decenas de muertos. Jujuy, todo el tiempo hay eventos. Nueva York se inundó hace un par de años. Alemania tuvo un montón de muertos. Y no estamos hablando de países, o sea, de todo el ámbito. Claro, desarrollado. De todo el ámbito. No de todo el ámbito. Digamos. Pakistán tuvo hace un par de años 3 millones de hectáreas o de kilómetros cuadrados. Ahora ya no me acuerdo bien las cifras, pero no eran hectáreas, eran kilómetros cuadrados. Era algo así como un cuarto de la superficie del país bajo agua. Dicho esto, creo que Corrientes, gracias a la presencia de los humedales, que repito, son reservorios naturales de agua de lluvia y son como esponjas que absorben agua de lluvia, tenemos un riesgo menor al que tiene Bahía Blanca. ¿Por qué? Bahía Blanca tiene cerros detrás y del otro lado tiene el mar, porque el Bahía Blanca es una ciudad portuaria y un estuario que desemboca en el mar, y de hecho es un puerto muy importante. Entonces Bahía Blanca recibe también el agua de los cerros, que viene de arriba y fluye por sobre la ciudad. Eso fue lo que les pasó ahora. Les llovió encima de la ciudad, pero también venía agua del río, claro, que de río arriba. Y no había forma de drenar por ningún lado. Y no había forma de drenar. Por decir así, era una olla donde llovía, entonces el agua no podía esparcirse por ningún lado y obviamente en pocas horas la lluvia caída no dio abasto para que drene esa agua, y obviamente la inundación, copó casas, destruyó toda la ciudad. Sí, y acá lo voy a relacionar, además de la cuestión de la orografía, la geografía y la climática, que son elementos que el hombre no puede controlar,
Sí hay un elemento que es propio del hombre, y es que en el proceso de crecimiento urbano vamos impermeabilizando el suelo, vamos reemplazando suelo donde antes había verde, donde antes había árboles, donde antes habían cañadas, lo vamos impermeabilizando con cemento. Edificios. Con edificios. Ese es un proceso que se está viendo en la ciudad de Corrientes en los últimos 20 años de una manera muy marcada, por ejemplo, en el barrio Cambacuá. Yo tengo una foto en mi oficina, atrás mío, así como acá tenemos el cartel de LT7, yo tengo una foto aérea de la ciudad de Corrientes del año 1971, que era la época en que se estaba construyendo el puente, en donde se ve perfectamente en el barrio Cambacoa los fondos verdes de manzana que eran las casas que tenían patio con árboles en su fondo. Hoy eso está siendo reemplazado por edificios. Al reemplazarlo por edificio, eliminamos ese suelo absorbente y lo reemplazamos por cemento. Entonces, a misma cantidad de agua caída, y el agua tiene menos, el suelo tiene menos capacidad de absorción. Por lo tanto, los desagües pluviales tienen que gestionar más volumen de agua. Bien. A misma cantidad de agua caída, los desagües pluviales tienen que gestionar mayor caudal y mayor volumen de agua. Entonces, además de los factores externos, estoy tratando de responder a tu pregunta. Sí. Si nos puede pasar lo mismo que Bahía Blanca. Además de los factores externos sobre los cuales el hombre no puede manejar, que es el clima, o predecir, hay una cuestión propia del urbanismo, entonces, o de la urbanización. Entonces, desde la óptica del urbanismo, de la óptica del planeamiento urbano, y esto estamos haciendo en el municipio de la ciudad de Corrientes, se está trabajando en medidas para prevenir, para disminuir esta vulnerabilidad. Porque también el tema del cambio climático, en cierta manera, o de los eventos climáticos que estamos viviendo, en cierta manera, es un poco consecuencia de cómo lo estamos, sí, de nuestra indiferencia, sí, hacia la naturaleza, de nuestra indiferencia hacia la naturaleza. Ale, se están comunicando los oyentes que te están escuchando y te están mirando realmente. Tenemos a Graciela del barrio La Cruz y dice, se sigue trabajando con el tema y obviamente el estudio de sacar los árboles añejos. Bueno, ahí hay una cuestión de gestión de riesgo, justamente. En este caso, riesgo de... Hay un árbol por la avenida 3 de Abril muy añejo y que está tocando también los cables de tensión. Obviamente, bueno, ahí estamos mirando en el canal de YouTube, obviamente, sí, por streaming estamos viendo, bueno, el árbol que está inclinado. Y bueno, miramos las raíces, ¿no? Realmente lo que vos decías, ya ese árbol no es apto para esa vereda, todo lo que nos estabas explicando, Ale, claro, ¿no? Sí. Y acá no veo en profundidad, se podría llegar a hacer una evaluación, pero me parece que es un fresno. Y pobre, los fresnos en Corrientes son los más sufridos porque... Sí. Ese es el fresno, es el ejemplo perfecto de lo que yo hablaba al principio de esta charla contigo. La costumbre que tenemos los correntinos de podar todos los años. La mala costumbre. Y lo repito, la mala costumbre. Los árboles no son plantas ornamentales. Las plantas ornamentales se recomienda podarla todos los años. Los árboles no son plantas ornamentales, no deben podarse. Los árboles deberían podarse en su época de crecimiento, que se llama poda de formación, para darle a la copa la forma adecuada a la infraestructura circundante. Y después, una vez que ya está adulto, hay que podarlo lo menos posible. Y lamentablemente,
Los fresnos de Corrientes, la gente tiene la costumbre de querer podarlos todos los otoños. Entonces, la gran mayoría de los fresnos de Corrientes, cuando uno mira, sobre todo en época de invierno, que están sin follaje, porque el fresno es una especie de hojas caducas, es decir, pierde sus hojas en invierno. Entonces, en invierno nosotros vemos a los fresnos desnudos, sin hojas. Y vemos cómo está el tronco y después grandes podas y a partir de ahí un montón de ramas, que algunos le llaman la escoba o el plumero. Ah, mira. Eso es lo que no hay que hacer. Bien, bien. Eso es lo que no hay que hacer. Ale, ¿Por qué? Nos queda pocos Porque activo el crecimiento radicular. Repito. Va a las raíces. Exactamente. Bien. Entonces, ese ejemplar que se veía ahí en la foto, si bien yo no puedo evaluar a partir de una foto, porque aparte está el zócalo ahí que me tapa, me da la impresión de que se activó mucho el crecimiento radicular y bueno, el árbol está haciendo lo que puede. Es lo que yo dije si nosotros colocamos un palo borracho en una maceta y me va a quedar un bonsái. Eso es como que hubiésemos tratado de hacer un bonsái. ¿Qué pasa? Cada una de estos cortes que le hacemos a los árboles, si no lo hacemos en las condiciones adecuadas, en el tiempo y sobre todo si el tamaño es más de 5 centímetros de ancho la rama que estamos cortando, el árbol le cuesta mucho cicatrizar esa herida. Si no logra cicatrizar esa herida, cuando el árbol cicatriza una herida de un corte, le crece de nuevo la corteza y vos apenas ves como una protuberancia de que ahí hubo una rama que fue cortada, pero la corteza la cubre por completo. Si no lo cubre, te queda la humedad expuesta. Si te queda la humedad expuesta, porque es la humedad interna del árbol, empiezan a aparecer hongos. Si empiezan a aparecer hongos por la presencia de la madera húmeda, después vienen termitas y hormigas a comer los hongos. Ale, yo te quiero agradecer tu tiempo, tu conocimiento, realmente, responder también a todos los oyentes, quedaron algunas preguntitas, no va a ser... ¿Se nos fue el tiempo? Se nos fue el tiempo, claro que sí, pero no va a faltar oportunidad. Bueno, invítenme otro día. Obviamente, por supuesto que sí. Gracias, Alejandro Cristiá, subsecretario de Planificación Ambiental del municipio de la ciudad de Corrientes. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes. Pausa comercial y regresamos.